Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y el 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos les decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. ¿Cuántos se enteraban de ello? Se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Después del anuncio del ángel Gabriel a Zacarías en el templo de Jerusalén, de que sus oraciones habían sido escuchadas y su mujer concebiría un hijo, Zacarías tuvo sus dudas. El ángel notó claramente que no creía lo que le estaba anunciando y por esa razón Zacarías se quedó mudo. Esto significa que Zacarías no pudo hablar con su mujer de lo que le había sucedido. Han ya transcurrido 9 meses y a Isabel, esposa de Zacarías, le llega la hora del parto. Isabel significa el Señor es perfecto o el Señor lo ha jurado. Y eso que el Señor ha hecho, quitándole la humillación a esta mujer a la que todos se referían como la estéril, y le quitó la humillación, ahora se nota de qué manera la ha liberado de la humillación, concibiendo y dando a luz un hijo. Isabel se había aislado de la gente que la criticaba, yéndose lo más lejos posible de esa gente que la consideraba como maldita porque no participaba de la bendición de tener un hijo. Pero sus vecinos y sus parientes recibieron la noticia de que el Señor había sido muy misericordioso con ella, no solo por haber concebido un hijo, sino porque ya en una edad avanzada concibió y ahora estaba dando a luz a este hijo. Y entonces se cumple lo que anunció el arcángel Gabriel: se van a regocijar con ella y contigo muchos el día en que se cumplan estas cosas. Pasaron 8 días y nos encontramos con que vienen los vecinos y los parientes a circuncidar al niño. Esta es una práctica normal en Israel, según lo que el Señor le había mandado a Abraham. Debía circuncidarse a un hijo para que fuera miembro del pueblo de Dios y al mismo tiempo heredero de las promesas. En esta época,
ya se había establecido que la circuncisión tendría efecto y cumplimiento a los 8 días. Y es interesante que no solamente Zacarías, también los vecinos y parientes son cumplidores de esta ley, porque es una comunidad sacerdotal que habita en esa región de Ain Karim. ¿Qué sucede? Que el día en que se circuncidaba un niño, ese mismo día se le imponía el nombre. Zacarías estaba mudo, se había quedado mudo por no haber creído, y querían los vecinos y parientes imponerle el nombre de su padre. Zacarías significa Yahvé ha recordado. Pero Isabel no lo permitió. Se opuso y les dijo no. El nombre de él es Juan. Pero la respuesta de sus parientes y de sus vecinos fue que no hay nadie entre tu parentela que lleve el nombre de Juan. Entonces, conscientes de que Zacarías no podía emitir palabra a través del sonido de su propia boca, le hicieron señas para que él de alguna manera les hiciera saber cuál era el nombre que había de imponerse a ese niño. Zacarías era sacerdote, sabía leer y sabía escribir, y entonces les hizo que le dieran una tablilla que podía ser de arcilla o podía ser de madera encerada. Le entregaron la tablilla y entonces con un punzón él escribió: Juan es su nombre. Juan significa Yahvé ha mostrado la gracia, Yahvé ha hecho la gracia. Y al ver la coincidencia entre el marido mudo y la mujer que no podía saber de parte de su esposo el nombre del niño, se quedaron extrañados. Pero en ese momento se cumplió lo que había predicho Gabriel: vas a quedar mudo hasta el día en que tengan cumplimiento todas estas cosas. Ahora que ha mostrado su fe Zacarías y que se ha mostrado confiado en Dios, se le suelta la lengua, puede nuevamente hablar, y lo primero que hace es bendecir a Dios. Bendice a Dios porque puede hablar, bendice a Dios porque le ha cumplido sus promesas, porque ha escuchado su oración. Y todos los presentes, admirados, se sienten atemorizados por lo que está sucediendo. Y en toda esa región de Judea, entre las montañas, se comentaba lo que había sucedido. Y cuantos tenían noticia de esto, se interrogaban acerca del futuro de este niño recién nacido, porque veían, era evidente, que Dios estaba con él, que Dios lo protegía, que Dios estaba haciendo algo con este niño. Y luego se nos empieza a platicar algo interesante. Se omite en esta lectura la bendición que pronunció Zacarías y se nos cuenta lo que sucedió con este niño. Era hijo de un sacerdote y debía más bien ir a Jerusalén a prepararse para ser sacerdote, pero este niño más bien había preferido el desierto. Allí estaba preparándose para la misión que el Señor le había confiado. El niño iba creciendo físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y allí en el desierto él se estaba preparando hasta el día en que él se iba a dar a conocer a Israel. Esto ya es desconcertante para los vecinos, porque siendo hijo de sacerdote, él debía haber ido a Jerusalén a prepararse
para ser sacerdote. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.